gracias a quienes nos acompañan a esta rueda de prensa. Como ya se anunció, me acompaña el senador Daniel Barreda y en un momento más estará con nosotros el diputado Pablo Vázquez Agüed, que está en este momento haciendo uso de la tribuna. El motivo de la rueda de prensa es hacer eco de un punto de acuerdo que presentamos justamente para su discusión el día de hoy y que tiene que ver con el desabasto de medicamentos oncológicos. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que este es un tema en el cual no vale la arenga, no valen las descalificaciones, no valen los colores partidistas, lo que vale es atender un serio problema por el que atraviesan los hombres y las mujeres que tienen cáncer, pero particularmente las niñas y los niños. Nos llama muchísimo la atención una declaración de la Presidenta de la República, si mal no recuerdo, del día de ayer, donde dice que ahora, en sus propias palabras, que ahora que no hay corrupción en la compra de medicamentos, se han ahorrado miles de millones de pesos. Esa es la cita textual. Y el problema es que esta declaración contrasta de manera muy elocuente con la realidad en la que están varios estados de la República, entre otros mi estado, Jalisco, donde justamente la Federación ha quedado a deber en el abasto de medicamentos oncológicos. Hay muchas denuncias al respecto, sostengo o traigo a colación principalmente la insistencia de Nariz Roja, esta agrupación, asociación civil que ha defendido a las niñas y niños con cáncer, particularmente del desabasto, y la serie de denuncias que ha venido haciendo esta organización de la mano de muchas otras organizaciones. De hecho, en este momento, según reportaban algunos medios de comunicación, Nariz Roja y otras organizaciones tienen una reunión con el secretario de Salud para hablar sobre el tema. El asunto es que la situación es crítica y el gobierno federal, hablo concretamente de Jalisco, ha surtido apenas el 15 o el 18% de los medicamentos que Jalisco, nada más Jalisco, debería de estar recibiendo. El gobierno de Jalisco, justo para paliar este problema, hizo una compra por su cuenta de 200 millones de pesos en medicamentos oncológicos para asegurar el tratamiento de las infancias y también de los adultos. Es decir, hoy tenemos gobiernos que se están rascando con sus propias uñas cuando en realidad es un problema que se comprometió a atender el gobierno federal. En Jalisco se tiene abasto cercano al 30% de medicamentos oncológicos, la mayor parte, repito, adquiridos por el propio Estado, por lo que la Federación debe actuar de manera inmediata para subsanar esta situación. ¿Cuál es el problema? Que va a ser muy difícil que los estados por sí solos sostengan el abasto de medicamentos cuando la Federación los ha dejado solos. Tanto en Jalisco como en Nuevo León, nuestros gobiernos tienen un programa de medicamentos y tratamiento gratuito para niñas, niños y adolescentes con cáncer. Pero alzamos una vez más la voz para que el gobierno federal asuma su responsabilidad. Por eso es que registramos este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, exhortando primero al gobierno de México a garantizar la regulación en la adquisición y distribución de la totalidad de las claves de medicamentos oncológicos en el estado de Jalisco, pero hacerlo extensivo para el resto del país. Y segundo, exhortando a la Secretaría de Hacienda a asignar los recursos derivados del ahorro en los procesos de adquisiciones de medicamentos para la compra de medicamentos oncológicos y otros insumos fundamentales para la atención a la salud. Nosotros lo decimos categóricamente, la austeridad mal entendida mata y pone en riesgo la salud de las personas, particularmente de las niñas y los niños. Por eso reiteramos nuestra exigencia, le reiteramos al gobierno federal que ha incumplido hasta este momento con su compromiso en la materia, que ha venido posponiendo la fecha, por cierto,
que ellos mismos han comprometido para surtir el 100% de medicamentos oncológicos. Hablo particularmente para el caso de Jalisco, y por eso no vamos a dejar de exigirle al gobierno federal que haga su trabajo. Este es el tema que queríamos compartir con ustedes. Agradezco mucho al diputado Pablo Vázquez Agüed que ya se encuentre con nosotros y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, coordinador. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas con Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Gracias, senador. Por favor, si pudieran guardar un poco de silencio. Se escucha mucho más lo que está pasando alrededor que al senador. Nada más le escuché que dijo algo de medicinas, pero no entendí. ¿Lo puede repetir? No, no es cierto. Oiga, senador, para preguntarle, todo esto en torno al escándalo de Tabasco, de Hernán Requena Bermúdez, jefe de seguridad pública en Tabasco, cuando nombrado por Adán Augusto López Hernández, todo esto que está pasando en torno a este caso, le quiero preguntar, senador, ¿usted cree que Adán Augusto López Hernández debería dejar la presidencia de la Junta de Coordinación Política hasta que no se esclarezca todo en torno a su secretario de Seguridad Pública y estas sospechas que, a pesar de que la presidenta diga que no hay nada abierto de investigar en contra de Adán, de todas maneras pega a la imagen del Senado? ¿Usted cree que Adán debe dejar la coordinación? Muchísimas gracias. Gracias. Creo que es muy importante subrayar lo que nosotros estamos viendo en este país. Y nos parece que el régimen político, el régimen actual, el régimen oficial, se desdibuja por completo, se cae a pedazos. Se ha convertido hoy en el régimen de la hipocresía y de la simulación. Por cierto, parece ser que la única persona que medianamente sostiene la narrativa, los símbolos, las ideas y todo lo que alguna vez representó la llamada Cuarta Transformación es la presidenta de la República, porque hoy está completamente sola. No están sus bancadas, no están sus gobiernos estatales, mucho menos sus gobiernos municipales, y no está su propio partido respaldando sus acciones. Y basta con revisar lo que reportan ustedes todos los días para ver que es la presidenta de la República tratando de jalar la carreta con los bueyes por delante. Para no ser más explícito, ustedes saben quiénes son. Y me parece que en ese sentido, lo que se ha denunciado en materia de inseguridad, particularmente en Tabasco, merece absolutamente toda la atención. Nosotros desde Movimiento Ciudadano queremos ser muy claros y vamos a exigir en el caso de Tabasco lo mismo que hemos exigido en el resto de los escándalos que involucran al crimen organizado. Una investigación puntual, expedita, apegada a derecho, que deslinde responsabilidades. Nosotros sí somos de los que defendemos la ley, creemos en las instituciones y vamos a estar vigilantes de que las instancias correspondientes, en este caso la Fiscalía Estatal, por el momento haga su trabajo y deslinde responsabilidades. Una vez que nosotros conozcamos a fondo cuál es el resultado de esas investigaciones, habremos de exigir que no solamente haya una responsabilidad jurídica, sino también política. Esa no se puede omitir. Pero asimismo, también lo decimos con absoluta responsabilidad, en Movimiento Ciudadano no somos ni tapadera ni carroñeros. No vamos nosotros a culpar por anticipado a nadie, ni vamos a exonerar a nadie. Tiene que haber una investigación puntual. Lo que suceda en el grupo parlamentario de Morena es problema de ellos.
Ellos son quienes tienen que exigir internamente el deslinde de responsabilidades y tendrán que adoptar las medidas que les corresponda y que a ellos les parezcan pertinentes. De nuestra parte, nosotros lo que vamos a seguir exigiendo es que la Junta de Coordinación Política sirva para algo, porque en este momento, y no hablo de esta coyuntura, sino de lo que ha sucedido prácticamente en esta legislatura, no sirve absolutamente para nada. Sus sesiones son inocuas. No hay un proceso de construcción política, cuando menos por Movimiento Ciudadano. El diálogo político es prácticamente inexistente, ni siquiera podríamos decir que está roto, porque nunca ha habido diálogo político. Hay un problema en el régimen, que es la soberbia absoluta de la mayoría, que hoy está en un monólogo que le está costando muchísimo en términos políticos y en términos de credibilidad. Por eso aprovecho la pregunta para hacer un llamado muy puntual a que en los temas de Estado de verdad haya un cierre de filas con la Presidenta de la República. Me parece inadmisible que el día de hoy la Presidenta de la República vaya a tener una reunión con congresistas norteamericanos. Y la pregunta es, ¿y dónde están sus liderazgos parlamentarios? ¿Por qué ni siquiera han sido invitados a esa reunión? Entendemos que no nos inviten a nosotros o que baten de home run la propuesta que hicimos desde hace más de un año o casi un año de convocar a una reunión interparlamentaria con los congresistas de Estados Unidos para coadyuvar en la construcción de acuerdos. La pregunta en este momento es, ¿y dónde están los liderazgos parlamentarios de Morena en ese diálogo que va a tener la Presidenta de la República con algunos congresistas? Pues pregúntenselo a ella. ¿Por qué no los invita? Pues quizá porque no puede, quizá porque no le conviene, quizá porque no sirven para este proceso de construcción de acuerdos. Nosotros vamos a seguir insistiendo en los temas de Estado, cerremos de verdad filas con la Presidenta de la República, con la jefa del Ejecutivo Federal, con la jefa del Estado mexicano y dejemos a un lado la politiquería. Si ellos no pueden, aquí estamos nosotros para ayudarles. Muchas gracias. Héctor Gordoa, de Latinos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace unos momentos Alejandro Moreno hizo unos señalamientos en contra de Morena, la presentación de una denuncia penal por corrupción, por el tema de delincuencia organizada, vinculación de Adán Augusto López con... ¿Presentada por quién? Por Alejandro Moreno. Yo presento aquí una denuncia, que hoy presentaron una denuncia parte del PRI ante la Fiscalía General de la República. Pero también en esa denuncia señala supuestos acuerdos con contendas entre Morena y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien, con tal de quitarle las denuncias en su contra por el tema de lo que son factureras, en fin, todos este tipo de situaciones, pues simplemente ya está trabajando para ellos, es lo que señalaba Alejandro Moreno. ¿Qué opinión tiene al respecto de este supuesto acuerdo entre el gobernador de Nuevo León con Morena a cambio de no ser perseguido? Gracias. Gracias por la pregunta. No conocemos la denuncia, el contenido de la denuncia, pero me atrevería a decir por anticipado que en lo que concierne al gobernador de Nuevo León es mera especulación. Nosotros no tenemos, como decía anteriormente, no somos tapadera de nadie, pero tampoco tenemos relaciones de complicidad con absolutamente nadie. Y hace un momento, cuando yo hacía la reflexión de lo que exigimos en términos de responsabilidad política, aplica para nuestros adversarios, Morena, PAN, PRI, pero también para quienes militan en Movimiento Ciudadano. Nosotros exigimos a todos nuestros gobernantes, por supuesto empezando con nuestros gobernadores, que si hay alguna duda sobre su comportamiento, sobre su actuar, sobre su desempeño, aclaren lo que tengan que aclarar. Esa es la posición de nuestro grupo parlamentario y por supuesto que jamás aceptaríamos que ninguno de nuestros gobernantes, representantes, senadoras, senadores, diputadas, diputados, tuviera pactos de complicidad con el régimen que nosotros hemos decidido enfrentar y combatir, como es el régimen de Morena. Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
Coordinador, de inicio, pues consultarle el tema de los medicamentos. Se menciona incluso el día de hoy, nuevamente se mencionó en la conferencia mañanera, de que supera el 95-97% de abasto de medicamentos, previendo que ya estamos a un mes y fracción de que, bueno, prácticamente un mes de que comiencen lo que son las glosas por el informe de gobierno. El primero, ¿van a buscar pedirle la renuncia a Alejandro Schwartz o a alguno de los que están al frente del IMSS Bienestar o del tema de medicamentos? De inicio, por favor. Gracias por la pregunta. Por lo pronto insistimos. Lo que urge resolver es el abasto de medicamentos. Ya hemos comprobado que, por ejemplo, en el caso de Jalisco, el desabasto es considerable. Las fechas de cumplimiento o de abastecimiento de medicamentos no las pusimos nosotros, las puso el propio gobierno. El gobierno ha venido pateando el bote. Primero dijo que en junio, terminó junio y dijo, pues lo vamos a hacer en julio. Está por terminar julio y es momento que no hay abasto de medicamentos, me refiero particularmente a los tratamientos oncológicos. Entonces, por supuesto que lo primero es seguir exigiendo que exista el abasto y pues posteriormente podemos pasar al deslinde de responsabilidades. ¿Qué es lo cierto? Y lo digo categóricamente, que en materia de salud en general, no solamente abasto de medicamentos, este gobierno es un fracaso. Y es un fracaso, ¿por qué? Porque han venido de ocurrencia en ocurrencia, ¿no? Primero, pues prácticamente le dieron al traste al Seguro Popular, crearon el INSABI, después crearon el IMSS Bienestar y los servicios de salud están por los suelos. Basta con revisar lo que está sucediendo con la vacunación, que ha caído de manera estrepitosa y que hoy estamos viendo casos particularmente de sarampión que no veíamos hace 30, 40 años en el país, que había resuelto, digamos, no solamente el abasto de medicamentos, sino la cobertura en vacunación. Entonces, hacemos extensivo el comentario de la revisión integral de todo el sistema de salud. Ya para finalizar, está el tema de Requena, pero también está el tema de los aranceles, 30%. Estamos prácticamente a 24 horas de que se cumpla el plazo y de que todo parece indicar que se va a imponer estos aranceles a la mercadería mexicana. Es consultarles qué opina de la declaración de Marcelo Ebrard, que dice que ya ellos ya hicieron todo lo que pudieron y prácticamente pues batieron el bote, como dice usted. Gracias. Gracias por la pregunta y aprovecho para desarrollar un poco. Como legisladores, mi compañero diputado, mi compañero senador, y podemos preguntarle a prácticamente todos los grupos parlamentarios, en términos de la negociación con Estados Unidos, estamos a ciegas. No sabemos absolutamente nada. No sé si ellos, los que están negociando, sepan exactamente qué está pasando, pero nosotros estamos prácticamente ausentes en esa negociación, en ese diálogo. No hemos siquiera sido informados someramente de los esfuerzos que se están haciendo. Nos gustaría mucho poder ayudar al gobierno mexicano para que enfrentara este tema de otra manera y, como ya hemos dicho, ya propusimos una reunión interparlamentaria que no les interesa llevar a cabo y que hoy la presidenta esconde a sus líderes parlamentarios y va y tiene una reunión con congresistas norteamericanos. Yo creo que parte de los esfuerzos que debería hacer el Estado mexicano es sumar a todas las fuerzas políticas que hemos manifestado nuestra preocupación por el tema y hemos expresado también nuestra voluntad para acompañar al gobierno mexicano en esta negociación. Yo creo que este es un asunto que requiere de todo el compromiso, de toda la fuerza, de toda la disposición de las fuerzas políticas, pero del Estado mexicano en su conjunto, para tener un buen acuerdo. Si no es suficiente, entonces sí lo podríamos lamentar, pero nosotros no somos de los que lloramos antes de que nos peguen. Pues todavía tenemos algunas horas para que esto concluya, por decirlo así, en términos del plazo que el propio presidente de Estados Unidos puso, y no compartimos la posición un tanto derrotista del canciller, aunque debo decir con justicia, del secretario de Economía, que debo decir con justicia, ha sido el único que ha hecho aparentemente un esfuerzo por resolver este tema. Valga la pregunta, por cierto, es ¿dónde está el canciller?
en todo esto? ¿Dónde está el servicio exterior mexicano en todo esto? Quizá borrados por un asunto de ajuste político interno. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Realmente muchísimas gracias, buenas tardes. Quisiera comentarte y preguntarte tu opinión en relación a que este gobierno de Morena, así como sus legisladores, quieren hacernos creer que somos todavía muy inocentes o tontos al querernos hacer también creer que pues no sabían del caso de Hernán Bermúdez Requena, cuando hoy se sabe, ya se sabía desde antes, pero se sabe que Adán Augusto López, por ejemplo, pues sabía antes, durante y después de ser gobernador de los nexos de Hernán Bermúdez Requena con el crimen organizado. Ese señor ya no puede seguir aquí en la coordinación de la Junta de Coordinación Política. También los quieren hacer creer a ustedes que son pues muy inocentes, ¿no? Al pedir que primero se investigue con una fiscalía que pues nunca va a investigar nada. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que este señor realmente puede ser ya hasta cómplice de la presidenta Sheinbaum si no investiga el caso, si no va a fondo en el caso de Hernán Bermúdez Requena y también los nexos que tiene Adán Augusto, el mismo expresidente que ya sabía, él mandó a investigar al mismo Hernán Bermúdez Requena? Entonces ya sabían, lo dejaron actuar, lo permitieron, y son no solamente pues gente que lo toleró, sino son cómplices, y ahora también se están convirtiendo cómplices los legisladores que no quieren que se discuta el tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Nosotros hemos insistido en que el tema debe discutirse con amplitud. Incluso el diputado Pablo Vázquez Agüed, aquí presente, fue objeto de una reprimenda por parte del presidente de la mesa directiva en la sesión pasada de la Comisión Permanente cuando aludía el tema. Nosotros en su momento vamos a exigir respuestas puntuales a esta investigación. Creemos que la Fiscalía Estatal está obligada a deslindar responsabilidades y en nosotros está la posibilidad de hacer una revisión para saber si esta investigación satisface o no satisface las dudas fundadas y razonadas y razonables que hay sobre la materia. No vamos a quitar el dedo del renglón, no vamos a dejar que en este tema ni en ningún otro haya carpetazo y haya un manto de impunidad. Porque a nosotros en realidad no nos importa, como se ha dicho en las discusiones, por cierto, de la Comisión Permanente, si esto se parece al caso de García Luna o no. A nosotros nos da exactamente lo mismo. Lo que le vamos a exigir al régimen es que cumpla con los estándares que ellos mismos se comprometieron a adoptar, y es ser diferentes, llegar hasta las últimas consecuencias, terminar con la impunidad en este país y sancionar a los responsables. En lo que concierne a los liderazgos parlamentarios, cada grupo parlamentario es responsable de asumirlos, de saber quiénes son sus mejores interlocutores. Nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo de construcción política con quien sea el liderazgo parlamentario de la mayoría y de los otros grupos parlamentarios. No es un tema que nos competa a nosotros, porque además, ya lo dije hace un momento y lo reitero, el diálogo político en el Senado de la República es prácticamente inexistente. La Junta de Coordinación Política sirve absolutamente para nada. Yo sé que ustedes son muy prudentes y pues son respetuosos de la legalidad, pero ¿qué sienten? ¿Qué sentirían? ¿Cómo se van a sentir ustedes estar en la mesa con Adán Augusto López sabiendo que es un criminal? Prácticamente es un criminal. Primero, que haya juntas de coordinación política, que haya diálogo político, ya después podremos decirles qué se siente y qué se procesa en la Junta de Coordinación Política. No, lo digo con mucha responsabilidad y seriedad, de verdad. Hay un problema en el régimen porque la cómoda mayoría o la supermayoría, por cierto, artificial que les otorgó el tribunal, lo que ha creado son monólogos que terminan siendo nocivos para la construcción política. De nuestra parte, de parte del Movimiento Ciudadano, siempre absoluta responsabilidad,
altura de miras, voluntad para construir acuerdos políticos y tratar de enfrentar juntas y juntos los múltiples problemas que tiene este país, incluido el del crimen organizado. Y es que ya está bien de estar cayendo en simulaciones, ¿no? Ellos simulan y pues quieren que nosotros sigamos simulando de que pues no sabemos qué es realmente qué está pasando, cuando sí se sabe qué hay en el fondo. Ya una última pregunta, ¿tú qué opinas ahora de que hay pueblo pobre, un país pobre, con líderes o políticos de Morena ricos, lo que antes pregonaban que no era así, y ahora pues está al descubierto todo lo que están, a dónde están viajando, lo que están gastando, que ya se sabía, pero pues ahora alguien parece ser que los está pues denunciando abiertamente con estos videos, ¿no?, que están saliendo. Desde hace un momento, es el régimen de la hipocresía el que tenemos en este momento. El mismo régimen, ¿no?, que planteó terminar con el nepotismo y que cuando llegaron al Congreso sus líderes parlamentarios y sus bancadas cambian la iniciativa de la presidenta de la República. El mismo régimen que plantea una reforma electoral, por cierto, bastante nociva, y dentro de su propio partido y de sus aliados hacen planteamientos completamente distintos. El régimen que pregona la austeridad republicana, dicho por la presidenta de la República, y que hacen oídos sordos sus legisladoras y legisladores y además parte de sus integrantes. Yo creo que en algún momento el pueblo, que yo coincido cuando se dice que no es tonto, va a dilucidar el engaño en el que han vivido todo este tiempo, que el régimen que prometía ser distinto, cambiar los modos de hacer política en este país, sigue reproduciendo y empeorando, por cierto, los vicios del régimen que creíamos haber superado en la etapa del PRI particularmente. Creo que habrá un buen tiempo para discutir todo esto y no dejar de señalarles su incongruencia y su hipocresía permanente. Cerramos esta conferencia con la pregunta de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenas tardes, senadores. Buenas tardes, diputado. Oiga, he estado escuchando atento todas sus respuestas. Coinciden mucho esa inconformidad y ese, pues, calificativo negativo hacia Morena por sus acciones con el PRI y con el PAN. Coinciden. Son la oposición que los morenas dicen que no existe, que nosotros lo vemos, pero la sociedad parece que los están bloqueando los medios. Mi pregunta es, ¿qué impide el que se reúnan? Si ya hay una denuncia penal contra Adán Augusto, el reunirse y analizarla e ir en conjunto para poder, pues ver, yo sé, en lo que coincidan, no en todo, en lo que coincidan, para que se note la oposición, porque no se nota, por al menos lo que se ve en algunos estados, Jalisco, Nuevo León, es que van con Morena en sus congresos y no representan. Ustedes aquí desgastándose en diputados y en senadores, y en los estados quedando bien con Morena. No hay una falta de congruencia dentro de las filas como para hacer una oposición en conjunto con opiniones que coinciden. Hay muchas que coinciden, de una conferencia de prensa de la otra y de esta. Hay puntos que coinciden y dices, bueno, y luego ¿por qué no se sientan y van juntos en esos puntos, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Voy a escuchar con atención las conferencias anteriores justamente para encontrar puntos de coincidencia, porque nosotros creemos que esa es justamente la política, establecer claramente aquellos puntos en donde podemos coincidir y en donde podemos hacer causa común, como ha sucedido en muchos momentos. Pero me atrevo a decir lo siguiente: sí tenemos una diferencia sustantiva en donde nos paramos frente al régimen. Nosotros hemos señalado también que aquellas cosas en las que el gobierno acierte, nosotros los vamos a acompañar y vamos a denunciar aquellas en las que estemos en desacuerdo. Dicho en otras palabras, aunque hoy el tono de nuestra conferencia de prensa ha sido señalar todas estas inconsistencias e incongruencias, también es cierto que hay algunas cosas
positivas del régimen. Entre otras, hemos dicho que el tema de los programas sociales lo hemos suscrito, lo hemos acompañado, por citar solamente un ejemplo, que en el periodo extraordinario acompañamos algunas de las votaciones importantes, particularmente en los temas de seguridad, porque nos parece que a este país lo que le hace falta es un aparato de seguridad con instrumentos, con herramientas para hacerle frente a la delincuencia organizada, y en muchos otros temas que por supuesto tienen matices. Pero también siempre nos hemos referido nosotros al término de las oposiciones, no de la oposición, porque oposición no hay una sola, hay varias oposiciones, nosotros somos una de ellas, y hemos demostrado que cuando se tiene congruencia, cuando se puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal, sí es posible construir alternativas de gobierno. Dicho en resumidas cuentas, nosotros más que ser una oposición, que lo somos, nos interesa ser una alternativa de gobierno, y para eso hay que asumir y actuar con muchísima más responsabilidad que decir simplemente que algo está mal. Hoy venimos a hacer una denuncia en el tema del desabasto de medicamentos y creemos que es algo que tenemos que sostener, pero si el gobierno nos hace un planteamiento en el sentido de cómo resolver el desabasto de medicamentos, somos los primeros que vamos a estar listos para ir a discutir una reforma integral del sistema de salud, porque antes que la posición política está la atención a los grandes problemas que tiene México. Si en eso coinciden el resto de las oposiciones, qué bueno, estaremos dialogando, pero si no, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra posición política. Por supuesto que sí. Coordinador, discúlpeme, se agrega una pregunta más. Georgina Saldierna, de La Jornada. Senador, preguntarle, dada la situación en la que se encuentra la negociación con Estados Unidos sobre los aranceles, sí, ¿usted ve inminente que se van a imponer estas tasas arancelarias? Y por otra parte, ¿qué consecuencias tanto económicas como políticas va a tener esa medida para México? Gracias por la pregunta. Reitero lo que decía hace algún momento. No tenemos más elementos, no tenemos elementos para saber en dónde están en este momento las negociaciones, cuáles son los alcances de las mismas, cuáles son los pormenores, cuáles son los desacuerdos con la contraparte estadounidense, porque la Cámara de Senadores, que por disposición constitucional debería acompañar la política exterior en este país, ha sido completamente ignorada. No estamos informados de lo que está ocurriendo, por lo tanto, pues no quisiera aventurarme yo a decir si esto va a ocurrir, se va a materializar o no. Sobre las consecuencias, tampoco lo sabemos de cierto, porque no tenemos todavía información suficiente para saber el alcance potencial de los aranceles. Lo que puedo decir en términos generales es que serían devastadores para la economía mexicana, para las familias de las y los mexicanos, porque naturalmente afectarían el propio mercado interno, afectarían la exportación de muchísimos productos que son fundamentales para la fortaleza económica de nuestro país. Muchísimas gracias. Al contrario, les agradecemos mucho. Buenas tardes. Gracias.